se defiende. Vamos, porque estamos ansiosos de escuchar el mensaje que nos va a enviar el compañero Andrés Manuel. Por eso, sin más preámbulo, vamos a presentar y le vamos a darle el uso de la palabra al compañero licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recibirlo. Amigas, amigos de mesa, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Iniciamos un recorrido por el Distrito Federal, también por el Estado de México, después de la marcha del 22 de septiembre. Al día siguiente iniciamos un recorrido para visitar 40 lugares, 40 puntos del Distrito Federal y del Estado de México, con el propósito de informar sobre lo que están queriendo imponer estas reformas energética y fiscal que consideramos de imponerse, de llevarse a cabo, causarían mucho daño, aún más del daño que ya se está padeciendo en nuestro país. Ustedes saben que desde hace 30 años se viene aplicando una política económica llamada neoliberal, que para nosotros no es más que neoporfirismo. El neoliberalismo es neoporfirismo. Ese es el antecedente. Esa política está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. El resultado de esa política en 30 años se puede sintetizar en un dato. Hay 53 millones de pobres en el país y 53 multimillonarios. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Ese es el salto en 30 años de esa política. Se han dedicado a saquear, se han dedicado a trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo extranjeros. Entregaron los bancos que eran públicos a extranjeros. Ahora, nada más de nombre existe el Banco Nacional de México, porque en realidad ese banco es de una corporación financiera internacional llamada Citigroup, de estadounidenses. Bancomer es español, y así todos los bancos. Entregaron las empresas públicas como Teléfonos de México, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles nacionales. Una imagen triste, dramática de lo que es actualmente el ferrocarril. Es ese tren de la muerte, la bestia. No se ha beneficiado en nada al pueblo con esa política de privatización. Han entregado 50 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación del oro, de la plata, del cobre en nuestro país. Para tener una idea de lo que esto significa, México tiene una extensión territorial equivalente a 200 millones de hectáreas y han entregado 50 millones, el 25% del territorio nacional, como en la época de Porfirio Díaz, que entregó las tierras a unos cuantos nacionales y extranjeros, entregó los ferrocarriles,
entregó las minas. Por eso hablo que el neoliberalismo es neoporfirismo. Y ahora, por si fuese poco, quieren despojar al pueblo de todo el sector energético nacional. Quieren reformar el artículo 27 de la Constitución y el artículo 28, que son artículos fundamentales. El artículo 27 es fruto de la lucha del pueblo de México en la Revolución Mexicana. Ese artículo se origina en 1917. Los constituyentes se reúnen en Querétaro para elaborar la Constitución que nos rige, y como era tan importante ese artículo y había tantas presiones, porque Porfirio Díaz había entregado el petróleo a las empresas extranjeras, casi en sigilo, sin que se supiera. 2 días antes de que termine el Congreso, se presenta la iniciativa para que se apruebe ese artículo, que en esencia dice que el petróleo es del pueblo y de la nación. Se aprueba y de inmediato los representantes de los gobiernos extranjeros, de las compañías petroleras extranjeras, pegan el grito al cielo. Pero así se estableció una decisión extraordinaria para nacionalizar en la Constitución el petróleo. Había tantas presiones que pasó mucho tiempo sin que se pudiese llevar a la práctica ese artículo. No se aplicaba, pero ya estaba establecido en la Constitución. No se podía aplicar porque las compañías petroleras extranjeras dominaban en una amplia extensión de nuestro territorio, toda la costa del Golfo, parte de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche. Ahí dominaban y era como su coto de poder. Era un estado dentro de otro estado, un país dentro de otro país. Tenían hasta sus ejércitos y amenazaban constantemente con invadirnos, hasta de crear una nueva república, la República del Golfo de México, por el petróleo. No pudo hacer nada el presidente Obregón, no pudo hacer nada el presidente Calles. Es hasta que llega el general Cárdenas, que en 1938 lleva a la práctica ese artículo y expropia el petróleo para beneficio de los mexicanos. Se tienen que ir las empresas extranjeras. Y ahora, después de cerca de 100 años de existencia de ese artículo, lo quieren reformar para que se otorguen contratos que les llaman de utilidad compartida. Nada más con el nombre se da uno cuenta de lo que se trata. Contratos de utilidad compartida con empresas petroleras extranjeras. Quieren que se compartan las utilidades, que se compartan las ganancias del petróleo, que es del pueblo, que es de la nación, con extranjeros. ¿Cómo es el negocio del petróleo? Para entender de cuánto estamos hablando, cuánto es lo que quieren compartir con los extranjeros. Ustedes saben que extraer un barril de petróleo, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, cuesta $10 sacar un barril de petróleo, un tambo de 160 litros. Cuesta eso por la corrupción que hay en Pemex. Si no hubiese corrupción en Pemex costaría menos, pero se dan contratos para la exploración, para la perforación de los pozos petroleros
a empresas petroleras extranjeras, también por influyentismo. Toda la zona petrolera está llena de empresas extranjeras, incluso con trabajadores del extranjero. No se contrata para las labores de exploración y de perforación de pozos a mexicanos. Pero aún así, costando $10 extraer un barril de petróleo, se vende hoy en $100. Hay $90 de utilidad por barril. Pemex, por eso, es de las empresas más rentables del mundo, contrario de lo que dicen. ¿Por qué es tanto negocio el petróleo? Entre otras cosas, porque no se le paga renta a la naturaleza. Es un recurso que nos da la madre naturaleza, no es producir nada, no es cultivar la tierra, no es fabricar un artículo, es extraer. Entonces, ¿cuánto estamos extrayendo diariamente? 2.600.000 barriles. A $100 son 260 millones de dólares diarios. Al año, 100.000 millones de dólares. En pesos, 1.250.000 millones de pesos. Y esto es lo que despierta la ambición. Por eso la gran tentación. Por eso andan sopiloteando. Porque quieren que hasta con el 50% de las utilidades, mediante esos contratos, para explorar y para perforar pozos petroleros. Ya no se conforman con $10, no se conforman con el 10%, quieren hasta el 50%. Si esto se lleva a cabo, si esto lo imponen, ¿qué va a suceder? No vamos a tener presupuesto suficiente, porque por esos ingresos se tiene presupuesto. Hay quienes dicen, a mí qué me importa si yo no recibo nada del petróleo. Se equivocan, no están informados, porque este gobierno corrupto nunca le ha interesado, nunca le ha convenido informar al pueblo. Pero con esos ingresos es que se puede financiar la educación pública y la salud, las obras que se construyen. Si se hace una escuela, si se hace un hospital, es porque se tienen esos ingresos. De ese dinero se le paga a maestros, se le paga a médicos del sector salud, se pagan las pensiones. Por eso es muy grave que quieran entregar parte de la renta petrolera. ¿Y cómo quieren tapar el hueco, el desfalco? Aumentando los impuestos. Porque por eso van de la mano la iniciativa de reforma energética con la iniciativa de reforma hacendaria o fiscal. Quieren recaudar con el aumento de los impuestos 250.000 millones de pesos. Y todo esto pues va a perjudicar a la gente, porque aunque el impuesto sea para las refresqueras, eso se traslada al consumidor final. Ya se está hablando de que va a aumentar $1 el refresco. Como aquí también se dijo, quieren cobrar 16% a las escuelas particulares. En las fronteras están aumentando el IVA del 11 al 16%. Quieren aumentar impuestos en el caso de las rentas, hipotecas, transporte foráneo. Entonces, quieren así recaudar 250.000 millones. Y quieren también aumentar lo que se llama déficit público, que no es más que tener licencia para seguir endeudando al país con 250.000 millones. Es decir, 250.000 por aumentos en los impuestos y 250.000 de deuda. 500.000 millones. ¿Qué es lo que nosotros calculamos que se va a fugar, que se van a llevar?
con los contratos de utilidad compartida. Por si fuese poco, están proponiendo reformar el artículo 28 de la Constitución, que establece que el sector energético es estratégico, que no se puede privatizar. Y están reformando el artículo 28 para privatizar la refinación del petróleo, es decir, la elaboración de las gasolinas, la privatización de la petroquímica, la privatización del gas, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la distribución, la comercialización, el transporte de los hidrocarburos, de los energéticos. Si esto lo llevan a cabo, nos dejan sin nada. Si nos quitan el sector energético es como desangrar a México, porque ¿con qué sacaríamos adelante al país? Tenemos un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo trabajador. Eso ya está más que demostrado. Tenemos también otras ramas de la economía muy importantes, pero nada o muy poco podríamos hacer sin el sector energético, porque esa es nuestra ventaja comparativa con relación a otros países del mundo. No todos los países del mundo tienen petróleo. Hay cerca de 200 países en el mundo y solo 20 tienen petróleo. Esa es nuestra ventaja. Si nosotros articulamos, integramos toda la cadena de valor del sector energético, desde la exploración del petróleo, la perforación de los pozos, la producción, la refinación, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica, y utilizamos ese sector como palanca del desarrollo, se puede industrializar a México, se pueden crear empleos en el país, podemos sacar adelante a México. Si nos quitan el sector energético, ¿cómo? Y hay otras cosas adicionales que sí las comento rápido. Imagínense, van a regresar las empresas petroleras extranjeras. Son nuevos actores con mucho dinero, con mucha influencia, con mucho poder. No, te fuiste, ¿no? Déjame, no, déjame. Pues ellos van a dominar. Déjame. Si de por sí los presidentes de México son títeres, son peleles, imagínense si entran estas grandes corporaciones, el presidente de México, sea quien sea, no va a pasar de ser un florero, va a estar nada más de adorno, cuando mucho va a estar a cargo de la policía o para recoger la basura. Ya no va a poder hacer absolutamente nada, ni por el pueblo ni por la nación. Todo esto tiene que ver con esa reforma. Por eso estamos levantando un movimiento. Ya llevamos 2 movilizaciones. Una el día 8 de septiembre y la última, o la reciente, el día 22. Y a eso vengo a mesa. Pues a plantearles algo. En esta última manifestación llegamos al acuerdo de que vamos a recoger firmas para pedir, no es nada intransigente, solo pedir que antes de que se apruebe esa reforma se le pregunte a los mexicanos, se le consulte al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Están recogiendo firmas a nivel nacional, que cada uno de nosotros, y esa es la tarea, consiga 10 firmas cuando menos, con familiares, con amigos, vecinos, compañeras, compañeros de trabajo, y que el domingo que vamos a hacer una gran manifestación del Ángel de la Independencia, Zócalo, que lleven esta hoja donde estén las firmas y se deposite esta hoja en urnas que vamos a instalar
en todo el Paseo de la Reforma y en el Zócalo, para que en la noche del domingo se haga el recuento y sepamos con cuántas firmas se cuentan, es decir, cuántos ciudadanos piden que haya una consulta antes de que se aprueben esas reformas. La hoja dice: tú vas a dejar que decidan por ti. Campaña nacional en defensa del petróleo. Los abajo firmantes, ciudadanos mexicanos, pedimos ser consultados sobre decisiones que van a afectar nuestra vida y la de nuestros hijos, como la reforma energética. Esto es lo que estábamos haciendo. También le hicimos un planteamiento a Peña Nieto. Algunos hasta me cuestionaron que para qué usaba yo a Peña Nieto como interlocutor. Aclaré de que Peña Nieto está ahí por el fraude electoral, porque compraron millones de votos traficando con la pobreza de la gente. Sin embargo, como se comprenderá, por encima de eso está el interés del pueblo y de la nación. Y por eso nos dirigimos a él para pedirles que exhorte al Congreso y a su partido para que se acepte la realización de la consulta. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Pero también les digo que no estamos esperando la respuesta sentados. Estamos informando, orientando y movilizados. Y el día domingo, entre todos, vamos a tomar la decisión correspondiente. Siempre en el marco de la no violencia. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. La violencia es la vía de ellos, no la nuestra. Eso debe de quedar muy claro. Ellos no tienen consenso, no tienen el apoyo del pueblo. Ellos tienen el aparato de fuerza. Nosotros tenemos la razón y mucha gente está con nosotros. Por eso tenemos que evadir el acoso, no caer en la provocación, no caer en la trampa de la violencia. Y sí se puede. Nada más hay que pensar que esa fue la estrategia que aplicaron grandes dirigentes para emancipar a sus pueblos. Gandhi, Martin Luther King, Mandela, y pudieron lograr sus propósitos. Además, que quede claro, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. No vamos a exponer a la gente. Y hay quienes se desesperan. Y hay también los que se desaniman. Los que se desesperan dicen: ya, hoy. Ahora que fui a la marcha me decían: hoy. Les dije: no me confundan, yo no soy Fox. Porque lo quieren todo rapidito. Se olvidan que esto exige de muchas fatigas y de perseverancia. Porque no es poca cosa lo que estamos buscando. Si fuesen los cargos, eso sería relativamente fácil. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, se llega a los cargos. Pero nosotros lo que queremos es la transformación del país. Solo han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Los cargos no sirven de mucho
de una circunstancia como la que estamos. Eso es para satisfacer muchas veces nada más la vanidad o el interés personal de dirigentes, de lo que ganamos con los cargos. Si se mantiene este régimen de opresión, de corrupción, de injusticias, de privilegios, nosotros queremos cambiar el régimen. Cuando nos pregunten ¿y por qué están luchando? Hay que contestar porque queremos cambiar este régimen corrupto, este régimen de opresión, de privilegios. Ese es el objetivo superior de nuestro movimiento, no los cargos. Por eso se equivocan quienes están pensando que Morena va a ser lo mismo que otras organizaciones políticas si ya no tuvieron oportunidad en otros partidos. Ahora van a tener aquí cancha abierta, o están pensando, no fui regidor, no fui presidente municipal, no fui diputado local, no fui senador, no fui gobernador, lo que sea, en los otros partidos, pero ahora que está surgiendo Morena, me voy a colar y voy a lograr mis propósitos. Se van a ir por un tubo, porque eso no es lo que busca nuestro movimiento. Esto debe de quedar muy claro. ¿O ustedes están aquí por cargo? Claro que no. La mayoría de la gente lo que quiere es que realmente haya una transformación. Y hay otros también que se deprimen, que se decepcionan. También les digo, vamos para adelante. No es en vano lo que hacemos, para no estarnos mortificando sobre cuánto tiempo nos va a llevar consumar la obra de transformación. Es mejor que lleguemos a la conclusión que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Que no estemos pensando es que no se va a poder, que entendamos que lo que hacemos es excepcional, es extraordinario, es sublime. No hay cosa más importante en la vida que el amor al prójimo. Y eso es la filosofía, es la doctrina de nuestro movimiento. La felicidad no es acumular bienes materiales, acumular dinero, acumular fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Y eso es lo que estamos haciendo. Tener claro eso puede ser un sueño, una utopía, pero es una bella utopía el poder conquistar, el poder construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Eso es lo que nos mueve. Es como si vamos caminando al Zócalo de la Ciudad de México o más lejos, hasta Chetumal, limítrofe con Belice o Tijuana, y preguntamos ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta va a ser: tú sigue caminando, se hace camino al andar. Nosotros tenemos que seguir caminando, luchando. Ayer en Iztapalapa me decía, compañero de los que quieren así rápido, pero no se logra nada, marcha y marcha y marcha, y no se puede. Miren, les puse dos ejemplos. Puse el ejemplo de cuando fui jefe de gobierno. Se pusieron de acuerdo los de arriba, no les gustaba mi manera de pensar, mi forma de ser, y inventaron de que había yo violado un amparo porque se construyó un camino para comunicar un hospital, y se valieron de eso para desaforarme. Se pusieron todos de acuerdo, PRI y PAN, en la Cámara. Me desaforaron. ¿Qué pasó? Salió la gente a la calle, se movilizaron y el pueblo me sacó a flote, porque el pueblo es mucha pieza.